Capítulo 5. Si Miami era el caldo de cultivo ideal para criar a un futuro padrino de santería, Delia Aurora González del Valle era la madre indicada. Ella mostraría a su hijo el camino. El primer recuerdo de la niñez de Adolfo Constanzo no fue un juguete favorito o la sonrisa cariñosa de un padre, sino el murmullo de muerte de la garganta cortada de un pollo, mientras se ofrecía su sangre a los antiguos dioses africanos. Creció en un hogar de decadencia, sangre y muerte. Su regalo por portarse bien era un animal para mutilar y matar. Desde su infancia, Adolfo encontró confort en el olor de la muerte y la carne podrida, no en los típicos olores de tocino frito y café recién hecho que eran habituales en las casas de sus vecinos del tranquilo suburbio de Miami donde vivían. «Aléjate de ellos. No creen. Son animales», le decía su madre cuando Adolfo salía a jugar. La sangre, la muerte y la religión eran los tres temas de la infancia de Adolfo de los cuales le hablaban sin cesar su madre y su padrino haitiano. Había poder en la sangre derramada. Esa era la esencia de sus enseñanzas. Da sangre a los dioses y ellos responderán tus oraciones. Había muerte y decadencia dentro de la sucia casa de Delia, la base donde realizaba su magia de palo mayombe. Sobre todo, un palero debe disfrutar el olor de la carne en descomposición, pues debe saber tomar los espíritus para ser poseído por ellos. Y había la firme convicción de que los no creyentes eran más inútiles que los animales sacrificados en el altar de Delia. Ese fue el código moral que aprendió Constanzo, el que su madre le enseñaba cuando volvía de la escuela y su verdadero aprendizaje comenzaba. Tenía que tolerar lo que le enseñaban en la escuela y en la iglesia, fingiendo normalidad como tapadera, ya que todo lo demás en su vida parecía diseñado a contrarrestar las buenas influencias. Incluso las enseñanzas de la santería convencional, que enfatizan la paz espiritual, el equilibrio y la tolerancia de otras creencias, fueron descartadas por Delia. En su infancia, Constanzo aprendió a no pelear a puños con otros niños, sino a lanzarles maldiciones y esperar la noche para dejar pollos decapitados con notas malvadas en sus puertas, invocaciones a los dioses oscuros para hacerles mal. Los vecinos a veces hacían hallazgos espeluznantes, como notas terroríficas junto al periódico de la mañana u horribles regalos dentro de sus buzones. Siempre sospechaban de Delia y su silencioso hijo, pero nunca los habían sorprendido en el acto. Un vecino dijo que eran problemáticos. Un día su hijo había discutido con Delia y al día siguiente apareció un pollo sin cabeza sangrando en su puerta. Más abajo, por la misma calle, en el portal de otro vecino, se encontró un ganso decapitado. Habían envuelto la cabeza en un pañuelo rojo y atado su pico con una cuerda, dejándolo junto al cuerpo. Todo lo que se necesitaba era estacionarse en un lugar que quería Delia, o tal vez mirar demasiado tiempo el patio de su casa, o quizás tratar de bromear con ella. Pero lo peor de todo era insultar a su precioso Adolfo. Más de una vez, Adolfo había corrido hacia los brazos de su madre, lleno de rabia, y ella había salido a la calle maldiciendo a los niños que se atrevían a burlarse de su hijo. ¿Saben quiénes somos?, les gritaba, como si fueran de la realeza. Le gritaba obscenidades mientras Adolfo se aferraba a ella, sonriendo. Seguro, esa noche habría magia en la casa, una ofrenda a los santos y enterrar una muñeca cubierta de sangre. Así es como Adolfo aprendió a vengarse, con magia. Y si la magia no funcionaba, igual lo hacía el miedo que provocaban. La gente se alejaba de ellos. No importaba que la magia fuera real, solo importaba lo que la gente creía. Desde que Adolfo era muy pequeño, hasta los 10 años, la familia vivió en San Juan, Puerto Rico, donde trabajó su madre. En 1972, Adolfo y su familia regresaron a Miami definitivamente. Poco se sabe de los años de Constanzo en San Juan, aparte de las afirmaciones de su madre de que era un niño bueno y tranquilo, elegido como monaguillo católico y con aptitudes para el tenis. Pero una amiga de la familia, y eventual seguidora de Constanzo, María del Rocío Cuevas Guerra, recordó que la formación de Adolfo en el ocultismo también comenzó en Puerto Rico, donde hacía viajes a Haití, donde se practica el vudú, religión hermana del palo mayombe. Sin embargo, Fausto, el hermano de Constanzo, lo niega con vehemencia, diciendo que eran buenos católicos.
La familia de Constanzo siempre ha negado sus prácticas mágicas, a pesar de las abrumadoras pruebas y testimonios en contrario. Sin embargo, al mismo tiempo el hermano de Constanzo se jactaba de sus habilidades místicas. Dicen que Adolfo comenzó a desarrollar poderes extraños cuando era niño, como había predicho su padrino haitiano. Decían que podía viajar fuera de su cuerpo mostrando una percepción extrasensorial a los 13 años. Podía leer los pensamientos de los vivos y contactar los espíritus de los muertos. Su tacto podía sanar a los enfermos y nerviosos, según afirmaba Delia. Cuando Adolfo cumplió 14 años, tuvo una visión de Marilyn Monroe y le dijo a su madre, que era una fan del símbolo sexual, que después de todo no se había suicidado. Se dice que en 1980, Constanzo predijo que el presidente Reagan sufriría un atentado, pero sobreviviría. Sabía cosas, dijo Delia. Otros en Miami no creen en las afirmaciones de la destreza psíquica de Constanzo, como sostiene su madre. Ernesto Pichardo, un sacerdote de santería en Miami y portavoz oficial de la religión, dijo que la madre solía presumir de lo poderoso que era su hijo. Al escucharla, parecía que hablara de un nuevo Mesías. Al regresar a Miami, se instalaron en una oscura casa de estilo español en el suburbio Coral Parks Estates. Delia criaba ovejas y pollos en un patio con aspecto asqueroso. En ese lugar, Adolfo pasó la mayor parte de su infancia. Una vez, uno de los vecinos vio a un miembro de la familia abandonar el cadáver de una cabra decapitada en la calle durante la noche, pero las quejas a la policía no llevaban a ningún lado. Delia jamás respondía cuando alguien llamaba a la puerta, un patrón que conservó de por vida. Vendedores, policías, caseros o cualquier tipo de visitantes que llamara a su puerta, nadie era recibido. Los vecinos rechazaban a la familia con temor y repugnancia. Ninguno de los niños jugaba con Adolfo o con sus hermanos. Los vecinos de Delia en Coral Parks se alegraron cuando fue desahuciada en 1984 por el banco, obligándola a ella y sus hijos a mudarse constantemente. Cuando Constanzo tenía 6 meses, su padre abandonó a Delia. Después, Delia conoció a otro hombre que fue un padrastro amable, pero murió de cáncer justo después de que regresaron de Puerto Rico, cuando Adolfo tenía 10 años. Le siguieron 2 padrastros más en rápida sucesión, que no eran buenos con Constanzo y se alejaron por temor a la magia, dejando 2 hermanos y una hermana menores. El tercer esposo de Delia no le gustaba a Adolfo. Lo golpeaba y castigaba con frecuencia, recordó su hermano Fausto. Pero a mi madre no le gustaba que nadie lo castigara, por eso se separaron, dijo. Delia ocupó el centro del universo de Constanzo, su guía a través del laberinto de orillas, magia y sacrificios de sangre, mostrándole cómo cuidar su altar de santos y cómo preguntar a los dioses para recibir sus favores. Oculto en el fondo de la casa estaba el enganga. Juntos despertarían la magia jugando con el enganga, como dicen los paleros, conjurando hechizos malvados con un caldero relleno de putrefacción y muerte. Su devoción era cimentada por la educación de su madre. Para ella siempre fue su precioso Adolfo, y él siempre la llamó Mami. Mami era una delincuente habitual. Tenía una docena de alias, innumerables direcciones y ninguna fuente legítima de ingresos. Ha sido condenada por robo, fraude de cheques sin fondo y por negligencia infantil. Fue arrestada por violación criminal, asalto armado y hurto en tiendas, incluso con sus hijos. A pesar de ese extenso historial, su plétora de alias y domicilios cambiantes ha confundido tanto el expediente judicial que muchas veces fue tratada como primodelincuente, a pesar de las múltiples órdenes de arrestos. Incluso sus descripciones físicas variaban, lo que frustraba los intentos policiales por seguirle la pista. Un informe de arresto de 1986 la describe como de 5 pies y 6 pulgadas de altura, 155 libras, pelo negro y ojos marrones. Un año más tarde, otra orden de arresto la describe como de 5 pies y 8 pulgadas de altura, con obesidad de 180 libras, ojos marrones y un lunar en la nariz. Su historial criminal se extiende por más de 10 años y 30 casos en la corte, mostrando cómo ella y sus hijos permitían que se acumularan las facturas no pagadas y los avisos de desalojos,
dejando tras de ellos las casas destruidas, y lo hacían una y otra vez. Cambiaban las cerraduras y no dejaban entrar a los caseros. Delia siempre estaba a un paso delante de la ley. Una y otra vez, los caseros estaban felices de librarse de la familia de Constanzo. Cuando entraban a las casas, encontraban todo oscuro y sucio. Vandalizadas, con salpicaduras de sangre, excrementos animales y humanos, electrodomésticos destruidos a golpes. Robaban los grifos de los baños o los dejaban inservibles. Las paredes llenas de agujeros y heces y alimentos pudriéndose en la alfombra, que se llenaban de gusanos, cucarachas y otros insectos rastreros. Incluso robaban los enchufes eléctricos. También encontraban altares de santería, y en una ocasión los policías tropezaron con un enganga. En una de las casas encontraron ropa manchada enterrada en el patio trasero. Las casas donde habitó Delia siempre lucían descuidadas, con el césped sin cortar, pero siempre buscaban vivir cerca de barrios prósperos. A pesar de su nocivo estilo de vida, Delia llegó a Estados Unidos con visiones del sueño americano, insistiendo en que llegaría a ser rica y su Adolfo una estrella. Así era la madre de Constanzo. En abril de 1987, la policía arribó a un departamento que supuestamente estaba vacío, ubicado en las afueras de la ciudad de Miami. Delia y sus hijos, menos Adolfo, se habían instalado en ese departamento sin el permiso del dueño. Alguien en el vecindario había reportado un olor asqueroso que emanaba de las puertas y ventanas del departamento, unas semanas después de que llegaron Delia y sus hijos. Cuando la oficial llamó a la puerta, nadie respondió, como siempre, así que forzó la entrada y el hedor en el interior era insoportable. Olía tan mal que la oficial pensó que podía haber un cadáver. Pidió refuerzos y esperó a que llegaran para entrar. Encontraron 27 animales, entre gallinas, gansos, gallos y cabras, vagando por la oscura y mugrienta casa. Había manchas de sangre en la alfombra. Los agentes gritaron «¡Policía!» varias veces, pero no hubo respuesta. Mientras subían al segundo piso, también encontraron manchas de sangre seca en la escalera. Arriba encontraron pilas de periódicos teñidos de orina y sangre. Al oír el ruido de los agentes que se acercaban, Delia abrió la puerta de su habitación, pero al verlos la cerró de golpe. «¡Abre o rompo la puerta!», le gritó el agente Pla. Finalmente, Delia abrió la puerta, dejando escapar una ráfaga de un olor asqueroso. Dentro del dormitorio, la policía encontró al hijo menor de Delia, un adolescente de 14 años con discapacidad mental llamado Alejandro, acostado en una cama cubierta de orina y heces viejas. La hija menor de Delia, la pequeña Aurora, de entonces 11 años, yacía en otra sucia cama en otro de los dormitorios. Se encogió como un animal asustado cuando vio a los agentes. Todas las habitaciones, incluyendo la de Delia, tenían basura, heces, papeles y restos de alimentos y cadáveres animales esparcidos por todas partes. Los agentes se sorprendieron cuando en medio de la basura encontraron un montón de dinero en efectivo, bonos y registros de propiedades a nombre de Delia. Cuando realizaron el inventario de lo incautado, comprobaron que además de lo anterior, Delia poseía una chaqueta de bisón blanca con un valor de $3,500, una chaqueta de gamuza con forro de piel de zorro con un valor de $2,300, una estola de piel de zorro azul de $1,800, todos de la talla de Delia, regalos que le habían sido enviados por su querido hijo Adolfo, aunque incongruentes con el caluroso clima de Miami. Junto con las pieles, la policía encontró $450 en efectivo y joyería por un valor de $950, 2 teléfonos inalámbricos y varias películas en video, entre ellas Animal House y Prom Night, una película slasher de serie B. «¿Por qué vives así si no tienes que hacerlo?», le preguntó el oficial Pla, mirando todo el desastre y a los niños, luego el montón de pieles y joyas. Delia se encogió de hombros. Mientras la arrestaron, le gritó obscenidades a los policías. Más tarde, fue condenada por negligencia infantil. Sin embargo, ella consiguió la libertad condicional y recuperó a sus hijos. Además, le retiraron los cargos. En su juventud, Constanzo fue un hijo devoto y obediente, siempre dándole regalos a su madre
y acudiendo a ella para pedirle consejos. Cuando finalmente se mudó en 1984, Adolfo continuó enviándole regalos y dinero a su madre. Ella y sus hermanos lo visitaban a menudo y él costeaba los gastos. Bajo la tutela de su madre, el pequeño Constanzo aceptó todo lo que su madre le enseñó, excepto una cosa. Él era obsesivamente limpio. Aunque el resto de su familia y la casa donde vivían eran un cúmulo de suciedad, su habitación siempre era un oasis impecable. Su armario y su ropa siempre estaban ordenados. Desde niño, colocaba su bata junto a la cama para poder usarla si tenía que levantarse de noche. Su ropa tenía que estar cuidadosamente doblada y guardada. De lo contrario, no podía dormir. Se lavaba 3 o 4 veces al día. Años después, incluso cuando huía de la justicia, siempre ordenó incansablemente a sus seguidores que mantuvieran todo inmaculado, las bañeras y retretes bien lavados, la alacena bien organizada, con los comestibles alineados. El desorden lo enfurecía. Para muchos de sus seguidores, su obsesión con la limpieza resultaba extraña en un hombre tan dedicado a la putrefacción de la muerte, que encontraba su hedor atractivo. En la vida que fue escogida para Adolfo de Jesús Constanzo desde su más tierna infancia, la limpieza era como un triste acto de rebelión.